Benjamin Kane Cervera, o Benji para abreviar, nació el 28 de septiembre de 2016 en San Antonio, Texas, hijo de su madre, Erika Flores, y su padre, Brandon Cervera. Era un niño feliz y activo que amaba a Spider-Man y a la patrulla canina. Benji también tenía un hermano mayor llamado Brandon Jr. y un medio hermano o media hermana menor. Antes de que Benji cumpliera un año, sus padres se separaron y empezaron a compartir la custodia de él y de su hermano mayor. Sin embargo, esto no fue precisamente fácil, y según las publicaciones de Brandon en redes sociales de septiembre de 2017, Brandon afirmó que, mientras que la madre de los niños, Erika, era rápida para dejar a Benji y a su hermano en su casa, cuando llegaba el momento de que los niños regresaran con ella, no aparecía por ningún lado y tenía su teléfono apagado. Pero luego estas publicaciones cambiarían menos de un año después. Aproximadamente en junio de 2018, Brandon empezó a decir que Erika le estaba impidiendo ver a sus hijos y que ignoraba sus llamadas telefónicas. Al mismo tiempo, parecía que el padre estaba obsesionado con tener a otra mujer en su vida. Luego, durante la última parte de 2018 y principios de 2019, Brandon empezó a publicar fotos en sus redes sociales de él, Benji y Brandon Jr., diciendo que se dio cuenta de que no necesita una mujer en su vida. Mientras tenga a sus hijos, está bien. Por lo que se ve, Brandon parecía estar muy orgulloso de ser padre, ya que frecuentemente publicaba fotos cariñosas de él y Benji juntos. Además, en algún momento de 2019, la madre del niño perdió la custodia, lo que significa que su padre, Brandon, ahora tenía la custodia total de Benji y Brandon Jr. Luego, en febrero de 2020, Brandon conoció a una mujer llamada Miranda Casares, y los dos empezaron a salir. Poco después, ella se mudó al departamento donde el padre vivía con sus hijos. Miranda también tenía un hijo de una relación anterior, y ese menor también empezó a vivir con ellos. Menos de un año después, en enero de 2021, Brandon y Miranda le dieron la bienvenida al mundo a una niña llamada María. Después de esto, Miranda se quedaba en casa con los niños durante el día mientras Brandon iba a trabajar. Luego, solo unos meses después, en la mañana del 17 de agosto de 2021, la tragedia golpeó a la familia. Brandon recibió una llamada telefónica de su novia Miranda a las 10:45 de esa mañana, diciendo que Benji no respondía y que lo estaba llevando deprisa al hospital. Al recibir esta noticia, Brandon condujo como un loco tratando de llegar hasta su hijo, pero menos de una hora después, a las 11:32 am, el personal médico dejó de atender a Benji y el pequeño sería declarado muerto. Ahora, inmediatamente después de la llegada de Benji a la sala de urgencias, el personal del hospital tenía preocupaciones. Estaba extremadamente desnutrido, pesando solo 28 libras. Benji también tenía varias heridas y moretones en su cuerpo, y el niño de casi 5 años llevaba un pañal desechable. Más tarde se determinaría que la causa de su muerte fue la inanición. Una vez que los médicos notaron todas las lesiones en el cuerpo del niño, notificaron a la policía, quien luego entrevistó al padre de Benji, Brandon, y a su madrastra, Miranda. Sin embargo, según el padre del niño, todas las lesiones de su hijo fueron autoinfligidas. Luego afirmó que otro miembro de la familia en realidad tenía un video en su celular que lo probaba. Al mismo tiempo, los detectives estaban obteniendo una orden de cateo para el departamento donde Benji había vivido. Allí, descubrieron que la despensa, los gabinetes de la cocina y el refrigerador tenían cerraduras que, más tarde, supieron que se usaban para evitar que Benji consiguiera comida. También encontraron una cerradura en la puerta del dormitorio del niño, el cual no tenía nada más que un colchón muy manchado de orina. Lo que no tiene sentido aquí es que, a pesar de todos estos hallazgos, ni Brandon ni Miranda serían arrestados en relación con la muerte de Benji hasta 6 meses después. No fueron arrestados hasta que se completó la autopsia del pequeño y su muerte fue oficialmente declarada como resultado de inanición. Para este momento, la policía también había encontrado evidencia en video en el celular de Miranda que mostraba el maltrato al niño de 4 años. Había varios videos que mostraban a Benji suplicando por comida y agua. En uno de estos videos, que fue grabado solo unos días antes de la muerte del niño, se podía escuchar a Benji pidiendo pan, agua o leche, además de llorar y suplicar a su papá que le diera de comer. También se recuperaron algunos videos del teléfono de Brandon. En uno de ellos, el papá le dice a Benji que tendrá que hacer sentadillas si sigue pidiendo pan. Luego, en otro video, Brandon fue escuchado gritándole a su hijo, "A ver si lloras por más pan". Además, los detectives descubrieron que había cámaras de seguridad instaladas en la casa. Y en estas, había grabaciones de video que mostraban a Benji encerrado en su habitación, así como imágenes que mostraban al pequeño entrando a la cocina por la noche para buscar comida en el refrigerador y los gabinetes. En un video de meses antes de su muerte, se veía a Benji tomando una variedad de bocadillos.
Esto fue antes de que grabaciones posteriores mostraran que ahora se habían instalado cerraduras en los gabinetes y el refrigerador. Además de toda esta evidencia, las autoridades también encontraron mensajes de texto entre Brandon y Miranda. En un mensaje, Brandon habló sobre Benji, diciéndole a Miranda que solo le diera pan, y luego afirmó que no necesitaba cenar. Sin embargo, impedir que el pequeño comiera no era la única forma de maltrato atroz que ocurría en la casa. Los detectives terminarían descubriendo que Miranda había obligado a Benji a beber desinfectante para manos, salsa picante, orina e incluso a comer pan que tenía tierra. Ahora bien, lo cierto es que hubo al menos una oportunidad de ayudar a este pequeño antes de su muerte. Porque solo unas semanas antes de que Benji falleciera, los agentes del sheriff de San Antonio habían sido llamados a la casa donde vivía con su padre y su madrastra para hacer una visita para verificar que estuviera bien. Y Benji no estaba en buen estado cuando los oficiales lo vieron. Esta visita al hogar, que quedó registrada en la cámara corporal de la policía, mostró que Benji estaba muy delgado. El niño también tenía ambos ojos muy morados, así como moretones por todo el cuerpo, y tenía una lesión en la oreja. Cuando se les preguntó a Miranda y Brandon por qué tenía todas estas lesiones, ellos afirmaron que el pequeño, que tenía problemas de comportamiento, solía golpearse la cabeza contra las paredes y el piso. También se metía los dedos en los ojos y las orejas. Dijeron ellos. Él tiene un problema de comportamiento porque se levanta en la noche y va a la cocina. Luego afirmaron que en realidad tenían citas médicas programadas para Benji, pero eran para más adelante. Tratando de llegar a la verdadera historia, los oficiales llevaban al pequeño Benji al baño y hablaban con él sin que su padre y su madrastra estuvieran presentes. Pero terminaba contándoles la misma historia que Brandon y Miranda. Él mismo se había causado todas las lesiones en su cuerpo. ¿Cómo terminaron así? Como resultado, Benji solo fue revisado por los paramédicos y luego los oficiales se fueron de la casa. Uno de estos oficiales luego afirmaría que habían presentado un informe ante los servicios de protección infantil. Sin embargo, no se ha dicho si alguna vez se inició una investigación, así que supongo que probablemente no. Ahora, además de lo delgado que se veía Benji y todas las lesiones que tenía en el cuerpo, la policía también debió haber notado que había cerraduras en los gabinetes y el refrigerador. Con todo eso junto, pensarías que eso sería una señal clarísima de abuso infantil para la policía. Sin mencionar que varias veces durante el interrogatorio en la casa se vio a Benji en las grabaciones de la cámara corporal de la policía pidiéndole comida a su padre. Y Brandon solo le dijo que esperara. La madrastra de Benji, Miranda, fue a juicio en abril de 2024, durante el cual estaba amamantando a su nuevo bebé, que solo tenía 3 meses de edad. Su defensa intentó echarle toda la culpa de la muerte de Benji a su padre, Brandon. Afirmaron que Brandon había sido quien puso todos los candados en los gabinetes de la cocina y el refrigerador. Aunque, según Brandon, los candados en realidad nunca habían estado cerrados y Benji siempre tenía acceso a la comida. La defensa de Miranda también afirmó que Brandon era quien le daba nalgadas a su hijo y también lo arrastraba por la casa cuando se ensuciaba. Cuando se presentaron en la corte los videos que Miranda había grabado de Benji suplicando por comida, ella afirmó que solo había tomado esos videos para mostrárselos a los servicios de protección infantil y a Brandon. Esto fue porque, según afirmó, quería que él empezara a ayudar más en la casa, ya que siempre salía con sus amigos. Luego, el hermano mayor de Benji, Brandon Jr., testificaría. Dijo que su madrastra había lastimado a Benji, lo había obligado a comer desinfectante de manos y salsa picante, y que en una ocasión también lo lanzó al aire y no lo atrapó cuando cayó. Brandon Jr. además dijo que a veces su madrastra Miranda hacía que Benji comiera comida del piso del baño usando solo la boca. La madre de Miranda también testificaría en defensa de su hija durante el juicio. En ese momento se descubrió que la madre de Miranda, Elise, le había enviado a su hija una foto de un adulto usando un pañal. La razón por la que ella envió esto fue porque se estaba burlando de Benji, que ni siquiera tenía 5 años y todavía usaba pañal. Pero eso no sería culpa del pequeño, eso sería culpa de Brandon y Miranda, quienes se suponía que debían criarlo. También se descubrió que Miranda había enviado varios mensajes de texto a su madre en los que se quejaba del pequeño. Un mensaje decía: "No sé cuánto más puedo soportar esto. Este maldito niño. Mi hijo no puede dormir por culpa de este niño de 5 años que todos piensan que es tan perfecto. Ya me cansé. A este niño le hace falta una buena". Cuando le preguntaron sobre estos mensajes, Miranda negó haberlos enviado, diciendo que Brandon había sido quien los mandó a su madre.
En otro mensaje, Miranda y su madre hablaron sobre cómo le iba a negar la comida a Benji, así que dos adultos hechos y derechos molestando a un niño de 4 años. La madre de Miranda es igual de mala que ella. Ahora, aunque Benji siempre había sido más pequeño, para su tercer cumpleaños en septiembre de 2019 estaba en el percentil 15 de peso. Pero solo 10 meses después, cuando Miranda ya había entrado en escena, esto había bajado aún más, y para el momento de su muerte, Benji estaba en el percentil más bajo. Miranda lloraba al ser confrontada con las fotos del cuerpo demacrado de Benji que habían sido tomadas en el hospital. Ella afirmaba que amaba al pequeño y que él era como un hijo para ella. La malvada madrastra incluso intentó influir en la fiscalía, mostrándoles un tatuaje que se había hecho en memoria de Benji tras su muerte. Pero los miembros del jurado no se dejaron engañar por su fachada y tardaron menos de 1 hora. Para condenarla por unanimidad por el cargo de lesiones a un menor al causarle daño corporal grave, Miranda fue sentenciada a 25 años de prisión. Brandon iría a juicio en septiembre de ese año por el mismo cargo. El Estado, por supuesto, argumentaba que Brandon había ayudado a matar de hambre a su hijo de 4 años, Benji. Pero la defensa intentaba decir que Miranda era quien estaba en casa con los niños todo el día, no Brandon, así que él no sabía lo que estaba pasando. También intentaron decir que el pequeño ni siquiera había muerto de inanición, apoyándose en el hecho de que las muertes por inanición en Estados Unidos son tan raras que casi no existen. Sin embargo, como estoy segura de que sabes, casi inexistente no significa que nunca suceda. Ambos expertos médicos que la defensa había contratado también testificarían diciendo que no creían que Benji hubiera muerto de inanición. Una doctora dijo que, aunque existía deshidratación y el pequeño claramente había perdido algo de peso, ninguna de las dos cosas fue fatal. En cambio, intentaron culpar la muerte de Benji a una posible diabetes no diagnosticada, convulsiones o autismo, lo cual no tiene ningún sentido. Según Brandon, él no había estado en casa durante 8 a 10 horas al día, así que no sabía lo que estaba pasando ni cómo Miranda estaba tratando a su hijo en la casa. También intentó afirmar que meses antes de la muerte de Benji, su relación con Miranda había empezado a cambiar. Estaba a punto de dejarla, dijo Brandon, porque tenían muchas discusiones sobre cómo ella trataba a su hijo, así que él sabía que ella estaba maltratando a su hijo. Pero después de un juicio de 7 días y aproximadamente 7 horas de deliberación, Brandon Cervera fue declarado no culpable por un jurado. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Brandon Cavetta no culpable del delito de lesiones a un menor como se le acusa en la acusación formal, firmado por el presidente del jurado. Lo cual es absolutamente una locura, porque claramente él sabía que su hijo estaba siendo privado de comida y no se causó todas estas lesiones a sí mismo. Después del veredicto, Brandon habló públicamente y dijo: «Nunca pude decirle a Benjamín ese día que lo amaba, y voy a arrepentirme de eso por el resto de mi vida». También dijo que ahora va a vivir de una manera muy diferente porque su error antes fue trabajar mucho y enfocarse en mantener a su familia, cuando dice que en realidad debería haber estado ahí para sus hijos. Brandon también dijo que quiere que el público sepa que es un padre trabajador que ama a sus hijos. Quiero decir, mi vida ha sido destrozada por esto. Ser etiquetado como un monstruo cuando aún no hay pruebas y yo no. No, yo quería justicia para mi hijo y ahora lo único que solo quiero estar en paz, solo quiero estar con mis hijos. Según el Facebook de la mamá de Benji, su hermano mayor, Brandon Jr., ahora está bajo la custodia de una de sus tías y su mamá está luchando para recuperar su custodia. Bueno, gracias por escuchar la historia de Benji hoy. No puedo creer que mientras su madrastra Miranda fue condenada en la corte, Brandon salió completamente libre. Brandon sabía lo que estaba pasando, e incluso había pruebas en mensajes de texto de que él también le estaba negando comida a su hijo. Por lo tanto, él debería haber sido declarado culpable al 100% por lo que hizo y permitió dentro de esa casa. Es repugnante saber que ahora él está libre y todavía tiene otros hijos también. ¿Qué opinas de este caso? En los argumentos de apertura de hoy, la fiscal de distrito Ashley Rich dijo que las muertes de la pequeña Natalie, de 4 años, y del pequeño Chase DeBlaise, de 3 años, fueron como una película de terror en la vida real. Rich sostiene que fue John DeBlaise quien mató a sus 2 hijos con sus propias manos.
Natalie y Chase DeBlaise nacieron de sus padres, John DeBlaise y Corinne Heathcock, en Mobile, Alabama. Natalie era la mayor de los dos y llegó a este mundo el 4 de noviembre de 2005, mientras que su hermano menor, Jonathan, o Chase, como era mejor conocido, nació el 29 de diciembre de 2006. Natalie era conocida como la princesa y su hermano Chase era llamado el temerario. La pequeña Natalie amaba la Navidad e incluso llamaba adorablemente a las luces navideñas gomitas. Chase era un niño curioso que, según su familia, también era un pequeño galán. Los padres de los niños se casaron aproximadamente 6 meses después de que naciera Natalie, pero su relación era tumultuosa y resultó en muchas separaciones temporales entre ellos. Durante una de las separaciones, un amigo se mudó con John para ayudarle a pagar las cuentas. Luego, cuando Corinne regresó, terminó acostándose con ese amigo. Esto resultó en que la pareja se separara definitivamente y solicitara el divorcio en mayo de 2009. Después de su separación, John obtuvo la custodia principal tanto de Natalie como de Chase. Esto se debió a que Corinne no tenía los medios para cuidar a los niños, ya que no tenía un lugar donde vivir ni un trabajo en ese momento. Sin embargo, ella seguía teniendo visitas regulares con sus hijos y creía que estaban en el mejor lugar posible al estar con su padre. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2009 sería la última vez que la madre vería a sus 2 hijos con vida. Eso se debe a que en octubre de 2008 una mujer llamada Heather Lavelle Keaton entraría en sus vidas. El padre de los niños, John, había conocido a Heather en MySpace, y en ese momento, Heather, quien era legalmente ciega, también era estudiante en Spring Hill College. Luego, en 2009, ella se enfermó gravemente y regresó a vivir con sus padres en Louisville, Kentucky. Una vez que se recuperó y regresó a Mobile, Heather se mudó a la casa de los padres de John, Richard y Anne DeBlaise, junto con John y los niños. Pero rápidamente Heather comenzó a discutir con la madre de John, Anne, sobre la manera adecuada de criar a los niños, volviéndose demasiado dominante, por lo que le pidieron que se mudara. Pero John no iba a dejar que Heather se fuera de la casa sin él y los niños, así que los 4 en ese momento se mudaron de la casa de sus padres. Luego se mudaron con una amiga de John llamada Robin Ríos y la familia de Robin. Durante el tiempo que estuvieron ahí, Heather se quejaba de no querer criar a los hijos de John porque no eran sus hijos. También había algunas preocupaciones de que no estaban cuidando bien a los niños, y esto resultó en que una vez más les pidieran que buscaran un nuevo lugar para vivir. Pronto, comenzaron a surgir más preocupaciones sobre el bienestar de los niños, y los amigos notaron que muchas veces Natalie y Chase parecían tener hambre y olían mal. Una pareja a la que la familia le rentaba un remolque incluso vio a Heather agarrando a Natalie del cabello y golpeándola con un cinturón. También la vieron empujar a Chase al suelo. Este incidente ocurrió porque Heather se molestó porque los niños se habían comido una rebanada de pastel de chocolate. Otra amiga de Heather y John había visto a Heather agarrar bruscamente a Natalie y gritarles e insultar a ambos niños. Heather había dicho que Natalie y Chase eran simplemente horribles y como engendros demoníacos del infierno. A finales de febrero de 2010, John, Heather y los niños se mudaron a los apartamentos Peach Place. La administradora del complejo de apartamentos dijo que vio a los 2 niños afuera sin supervisión, cerca de una calle muy transitada. Chase también siempre parecía tener el pañal sucio y caído. Pronto, el padre de los niños comenzó a asistir a Blue Cliff College, donde tomaba clases de terapia de masaje. Mientras estaba en la escuela, John conoció a una compañera llamada Renee. Renee luego le daba aventones a John de su casa a la escuela y viceversa. Y durante estos viajes, John hablaba de sus hijos, de su pequeña princesa y de su pequeña coqueta. Luego, entre enero y marzo de 2010, John se tomó una licencia, y cuando regresó a la escuela, René dijo que parecía diferente. Estaba raro y a menudo parecía muy sucio. Luego, dejó la escuela por completo unos meses después, en julio. Además, en la primera semana de marzo de 2010, algunos amigos vieron a la familia en Walmart. Y cuando vieron a Chase, que estaba afuera en la camioneta de la familia, se sorprendieron por su apariencia. El niño parecía estar aturdido y estaba muy pálido. Cuando preguntaron dónde estaba Natalie, les dijeron que solo estaba con unos amigos. Así que en julio, más o menos cuando John dejó la escuela por completo, él y Heather también fueron desalojados de su departamento. Y por un tiempo, vivieron con la abuela de Heather en Georgia, antes de mudarse a Louisville, donde vivían la mamá de Heather y el prometido de su mamá. El prometido de la mamá de Heather tenía un amigo que era un oficial de policía retirado y que vivía al lado de la pareja. Y a ese amigo le dijeron que los niños en ese momento vivían en Las Vegas con un familiar. Algunos meses después, el 14 de noviembre de 2010, cuando John salía de su trabajo en el aeropuerto, fue arrestado después de pasarse una señal de alto y no tener registro del vehículo. Luego lo encarcelaron durante la noche, y al día siguiente, cuando regresó a casa, la mamá de Heather escuchó a la pareja discutiendo.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo malo le había pasado a Natalie y Chase. Así que contactó al oficial de policía retirado que vivía al lado de la pareja. Cuando llevaron a Heather para interrogarla, ella les dijo a los detectives que en realidad John había sido quien lastimó a sus hijos en el pasado, y que ella simplemente había sido una víctima inocente de su comportamiento controlador y abuso. Ella les recordó a las autoridades varias veces durante la entrevista que era ciega y crédula, y que solo había estado con John para ayudar a cuidar a sus hijos. Heather insistió en que, debido a que era parcialmente ciega, sabía que los niños habían fallecido, pero no tenía idea de cómo. Además, les dijo a los detectives que en los días previos a la muerte de Natalie, la niña tenía un olor tóxico en el aliento, vomitaba cosas negras y había perdido el control de todas sus funciones corporales. Debido a esto, el 4 de marzo, después de que John se fue a sus clases en la escuela, Natalie fue puesta sobre una lona dentro del closet de su departamento en Peach Place. Según Heather, ella estaba preocupada por la niña, así que contactó a John, pero el padre dijo que simplemente revisaría a su hija cuando regresara a casa más tarde. Sin embargo, cuando él regresó a casa, Natalie no respondía. Así que, una vez que oscureció, John cargó el cuerpo de la niña en la parte trasera de su camioneta y condujo hasta una zona boscosa donde se deshizo de ella. Luego, solo unos meses después, el 20 de junio, Chase comenzó a mostrar los mismos síntomas que Natalie y pronto él también quedó inconsciente. Luego, su cuerpo también fue puesto en la parte trasera de la camioneta y llevado a un lugar donde fue enterrado. Al hablar con la policía, Heather sostuvo que nunca había visto los cuerpos de los niños y declaró que después de que murieron, John le dijo: «No puedes dejarme ahora, es tu culpa». Así que ella se quedó. Al examinar el teléfono celular de Heather, recuperaron mensajes de voz que John le había dejado. En los mensajes de voz, él le profesaba su amor y lloraba, diciendo que lamentaba la forma en que habían salido las cosas. Después de esta entrevista con las autoridades, Heather fue arrestada y acusada de SEA, así como de abuso de un cadáver. Luego, cuando la policía habló con el padre de los niños, John, él confesó que ambos niños estaban realmente muertos y que él era responsable de enterrar sus cuerpos. Sin embargo, fue Heather quien los mató. Cuando registraron la camioneta de John, que habían incautado previamente en el momento de su arresto, encontraron fotos de Natalie y Chase, los peluches de los niños, una bolsa de lona y un recipiente de anticongelante. Cuando trajeron perros rastreadores de cadáveres, marcaron olor a cadáver en la parte trasera de la camioneta. John seguía negando que hubiera hecho algo para lastimar a los niños, y ahora había cambiado su versión para decir que Heather tampoco les había hecho daño. En cambio, John ahora les estaba contando a los detectives una historia increíble sobre cómo sus hijos habían sido secuestrados. Afirmó que 2 hombres enmascarados se habían llevado a los niños a plena luz del día en el Día del Padre. Sin embargo, esta historia fue rápidamente abandonada una vez que se dio cuenta de que Heather había confesado que Natalie había muerto algunos meses antes. John entonces les dijo a los detectives que cuando él se fue a la escuela el 4 de marzo, Heather había atado los brazos y las piernas de Natalie con cinta adhesiva plateada. No podía mover sus extremidades en absoluto y Heather la metió dentro de una maleta. Pero el padre insistió en que la maleta seguía abierta y que Natalie seguía con vida antes de que él saliera de la casa. Según él, esto solo era una forma de castigo que Heather le gustaba imponerle a Natalie para que cambiara su actitud. La familia y los amigos llamaban a la niña una princesa, y a Heather no le gustaba eso. John les dijo a los oficiales que había estado fuera de la casa entre 8 y 12 horas ese día. Y cuando regresó a casa, encontró a su hija inconsciente dentro de la maleta. Ella no tenía signos de vida, estaba fría al tacto y rígida. Al encontrarla, vistió a Natalie con un pijama rojo. Luego puso su cuerpo en la parte trasera de su camioneta y fue a enterrarla. Cuando un detective le preguntó a John por qué no había llamado al 911 cuando encontró a su hija muerta, él dijo que era porque amaba a Heather y tenía miedo de perderla. Y también tenía miedo de perder a Chase y al otro hijo de la pareja, que Heather estaba esperando en ese momento. Tras ser interrogado más a fondo, John finalmente admitiría que la noche del 19 de junio presenció cómo Heather le puso cinta adhesiva plateada a Chase para sujetarlo al palo de una escoba como castigo por haber tenido un accidente. Estaba pegado rígidamente al palo de la escoba y no podía mover los brazos ni las piernas. Luego lo colocaron en la esquina del dormitorio y lo apretaron contra la pared con una cómoda. Luego le metieron un calcetín en la boca al niño y la cerraron con cinta adhesiva plateada. Según John, tuvo que tomar una pastilla para dormir para poder quedarse dormido en la misma habitación donde estaban torturando a su hijo. A la mañana siguiente, en el Día del Padre, Juan se despertó y encontró a Chase todavía pegado con cinta adhesiva al palo de escoba. Sin embargo, el pequeño ya estaba muerto.
El cuerpo de Chase fue puesto en una bolsa de basura y lo colocaron en la parte trasera de la camioneta, donde lo transportaron hasta un bosque en Mississippi y lo dejaron ahí. Como Heather había admitido antes, Juan también dijo que los niños tenían un olor muy fuerte en el aliento, vomitaban una sustancia negra y habían perdido el control de sus funciones corporales antes de morir. Sin embargo, nunca buscaron atención médica para ellos. Esto probablemente se debió a que, en los últimos meses antes de los asesinatos de los niños, ellos habían sido torturados, quemados con velas, cigarrillos y regularmente atados con cinta adhesiva como forma de castigo. Las detectives también creen que la razón por la que Chase fue asesinado en realidad no fue por un incidente en el baño, como dijo John, sino más bien porque, unos meses después de que su hermana falleciera, él estaba llorando y preguntando por ella en público, lo cual habría sido un problema para la pareja. No fue hasta casi un mes después de que se descubriera que Natalie y Chase estaban desaparecidos que las autoridades finalmente encontrarían sus cuerpos. El 8 de diciembre de 2010, un grupo de búsqueda descubrió restos humanos en el bosque junto a la autopista 57 en Van Cleve, Mississippi. Había cinta adhesiva con los restos que tenía cabellos rubios pegados, y cuando las piezas se volvieron a unir, formaban las dimensiones de la cabeza de un niño y habrían cubierto toda la cara de un niño, dejando solo la nariz expuesta. Estos restos más tarde serían identificados como pertenecientes a Chase. Luego, solo unos días después, el 11 de diciembre se encontraron los restos de Natalie en la carretera Beverly Jeffries en Citronelle, Alabama. Cuando se realizó la autopsia, no se pudo identificar la causa de muerte de ninguno de los niños, aunque el patólogo confirmó que probablemente sus muertes fueron resultado de violencia homicida. El padre de los niños, John DeBlaze, también fue arrestado y fue acusado de uso indebido de un cadáver, asalto agravado y 2 cargos de homicidio durante la comisión de un delito grave. En ese momento, a Heather también se le aumentaron los cargos asesinato punible con pena de muerte. Ambos adultos se declararon no culpables. Ahora, la madre de Heather, Helena Keaton, dijo que como su hija es legalmente ciega, dependía completamente de John y sospechaba que John envenenó tanto a ella como a los niños. Según ella, John obligó a su hija a ir a algún lugar en auto antes de detener el vehículo y sacar algo de la parte trasera. Dijo que su hija, que estaba embarazada del hijo de John en ese momento, no estaba segura de qué era eso. Sin embargo, ahora cree que era el cuerpo de uno de los niños. Los padres de John, por otro lado, creen que fue Heather quien era muy controladora en la relación y que ella lo obligó a mudarse de la casa donde vivía con ellos y los niños. También creen que ella fue quien mató a Natalie y Chase mientras John asistía a clases nocturnas. Luego, lo manipuló para deshacerse de sus cuerpos. Sin embargo, dijeron que esto no significa que estén justificando a su hijo. Dijeron que, como padres, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos. Él no logró proteger a sus hijos. Mientras estaba en la cárcel, John escribía varias cartas en las que hablaba sobre Heather, dándole un ultimátum, que podía estar con ella o podía estar con sus hijos. Y cegado por el amor, la eligió a ella. Permitió que su novia tratara a Natalie y Chase como quisiera. John declaró que hubo ocasiones en las que Heather obligó a Natalie y Chase a quedar separados en el rincón durante largos periodos de tiempo, los golpeó con cinturones e incluso puso veneno en sus vasitos. Sin embargo, el padre no hizo nada para ayudar a sus hijos inocentes. En una carta, John habló sobre cómo encontró a Natalie amordazada y muerta dentro de la maleta. Pero en otras cartas, dijo que ella todavía estaba viva dentro de la maleta cuando la encontró. Según estas cartas, cuando encontró a su hija con vida, la sacó de la maleta y le preguntó por qué no estaba obedeciendo a Heather. Luego, estranguló a Natalie hasta que murió, pero dijo que esto solo fue para detener la tortura que su novia le estaba infligiendo a Natalie. Mientras Heather estaba sentada en la cárcel esperando su juicio, comenzó a hablar con su compañera de celda y le contó que ella y John se detuvieron a comprar un videojuego cuando iban a deshacerse del cuerpo de Chase. Ella afirmó que estaban tan felices porque ahora tenían más tiempo para jugar ese videojuego, ya que ambos niños estaban muertos. Heather también habló sobre su intenso odio hacia Natalie y le dijo a su compañera de celda que les había dado a los niños espagueti mezclado con anticongelante. En noviembre de 2014, John DeBlaze fue a juicio y fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato capital. Unos meses después, sería sentenciado a muerte por inyección letal. En mayo de 2015, Heather Lavelle Keaton también iría a juicio. Y desde el punto de vista de la fiscalía, ella había matado a Natalie y Chase porque les tenía celos y quería que desaparecieran.
La fiscal del distrito de Mobile dijo, creemos que Heather Keaton es una mujer dominante, manipuladora, engañosa y moralmente desequilibrada. Al final, Heather fue declarada culpable de asesinato capital por la muerte de Chase. Sin embargo, solo fue declarada culpable de homicidio imprudente en relación con la muerte de Natalie. También recibiría la sentencia de muerte por inyección letal. Aunque tanto John como Heather han apelado sus sentencias varias veces, han sido rechazadas y ambos siguen en el corredor de la muerte en Alabama. Los servicios conmemorativos para Natalie y su hermanito Chase se llevaron a cabo el sábado 8 de enero de 2011 en la funeraria Mobile Memorial Gardens en Mobile, Alabama. Bueno, gracias por escuchar hoy la historia de Natalie y Chase. Es una locura que puedas odiar tanto a dos niños que harías cualquier cosa para quitarlos de tu camino. También es completamente una locura que su padre, John, simplemente haya permitido que Heather lastimara y matara a sus hijos. Sus hijos, a quienes, hasta que conoció a esa mujer malvada, parecía adorar. Me alegra que estos dos monstruos hayan recibido la pena de muerte por lo que le hicieron a Natalie y Chase. Es lo que se merecen porque esos pobres bebés pasaron por un verdadero infierno en los últimos meses de sus vidas. Una nota escrita a mano el lunes que, según los investigadores encontraron, dice que los niños se portaban mal y que fueron golpeados. Sophia Brito nació el 14 de abril de 2011 en Lowell, Massachusetts. Cuando tenía 4 años, se mudó a Fitchburg con su madre, Shanna Perdoso, su padre, Marvin Brito, y su hermano mayor, Julian. Julian también había nacido en Lowell en 2008. Estos niños no iban a la escuela, no había familiares que los visitaran y no había intervención de los servicios de protección infantil en sus vidas. Así que se sabía muy poco sobre Sophia y Julian, aparte del hecho de que eran los mejores amigos. La familia se mudó a su casa aquí, en el 139 de Stony Brook Road, en Fitchburg, en 2015. La vecina dijo que rara vez se veía a la familia y que a menudo se mantenían al margen. Como los niños no asistían a la escuela pública, muchos vecinos ni siquiera sabían de su existencia. Pero aquí es donde dos niños inocentes serían abusados durante años sin saberlo. Julian asistió a la escuela pública por muy poco tiempo en 2012, pero después de eso, ninguno de los dos volvió a pisar una escuela. En 2017, su madre, Shanna, presentó una solicitud para educar en casa a ambos niños. Esta fue su primera y única interacción registrada con el distrito escolar de la ciudad. Así que estos niños no asistieron a la escuela desde 2012 hasta 2017 y nadie tenía idea ni hizo nada al respecto. Ambos padres de los niños, Marvin Brito y Shanna Padroso, eran originarios de Lowell, Massachusetts. Antes de mudarse a Fitchburg, vivían en la avenida Fulton, en Lowell. Y al igual que sus vecinos en Fitchburg, las personas que vivían cerca de ellos también habían reportado que casi nunca se veía a la familia. La mañana del 10 de abril de 2018, Shanna Pedroso le envió un mensaje de texto a su esposo para decirle que había algo mal con su hija, Sofía. Marvin, quien estaba de regreso a casa en ese momento, le dijo a Shanna que necesitaban llamar a la policía, pero Shanna le respondió diciéndole que ella no iba a ir a la cárcel y que, en cambio, iba a huir. Unos minutos después, a las 11:58 a.m., Marvin marcó al 911 y le dijo a la operadora que su hija Sofía no estaba respirando. También le dijo a la operadora que creía que su esposa y su hijo estaban en la casa con Sofía. Él todavía iba en camino hacia allá. Shanna, sin embargo, no estaba en casa. Ella había huido, tal como dijo que lo haría. Cuando la policía llegó a la casa, Julián, de 9 años, estaba sentado afuera en los escalones de la entrada y tenía heridas visibles. Él le dijo a la policía que su hermanita Sofía estaba arriba, muerta. Una vez que entraron a la casa, la policía encontró a Sofía, de 6 años. Ella estaba acostada, inconsciente, en una de las habitaciones de arriba. Tenía moretones extensos por todo el cuerpo. Y su hermano Julián también tenía muchos moretones, 2 piernas fracturadas, una herida en el cuello, además de varios otros cortes y quemaduras. Este es el hospital UMass Memorial en Leominster, que está a unas 7 millas de la casa de la familia. Aquí fue donde Sofía y Julián fueron llevados originalmente y donde también se declararía muerta a Sofía. Julián sería trasladado más tarde al UMass Memorial en Worcester para recibir cuidados más intensivos. Más tarde, el médico forense jefe determinó que Sofía había muerto por lesiones causadas por fuerza contundente y que su muerte fue clasificada como homicidio.
Irónicamente, mientras todo esto sucedía, la minivan de la familia que estaba en la entrada tenía una calcomanía en la parte trasera que mostraba a una familia de 4 personas sonriente y feliz. Muy lejos de lo que realmente estaba pasando en esta familia, así que la policía estaba buscando a Shanna, quien no se encontraba en la casa ni en los alrededores. La policía emitió una alerta de búsqueda para Shanna, así como para el auto que conducía. Se le informó al público que podría estar armada y ser peligrosa. Poco después de eso, el auto de Shanna fue visto en Chelmsford, Massachusetts, que está a unos 40 minutos en auto al noreste de Fitchburg. Sin embargo, en ese momento no había nadie en el auto, así que la búsqueda de Shanna continuó. La policía intentó rastrear el celular de Shanna varias veces y terminó localizándose cerca de una torre de telefonía en High Rock Road en Fitchburg, a solo unas 2 millas de su casa en Stony Brook Road. Más o menos al mismo tiempo, una mujer que había escuchado la alerta de búsqueda de Shanna vio a una mujer que coincidía con la descripción de Shanna poco después, hablando por su celular. La residente no pensó que hubiera nada fuera de lo común en esto, sin embargo, llamó a la policía solo para estar segura. Así que los oficiales fueron enviados al área donde la torre de telefonía celular había detectado el teléfono de Shanna. Al llegar, la policía encontró a Shanna y la arrestó. Y cuando la arrestaron, descubrieron que llevaba un sobre que contenía varios miles de dólares en efectivo, así como un diario. En el diario, la policía encontró una entrada del día anterior, el 9 de abril, en la que Shanna habla sobre golpear a sus hijos, y puso una nota diciendo que eran malos y que fueron golpeados. También dijo que esta golpiza los había dejado a ambos postrados en cama. Shanna fue acusada originalmente de 2 cargos de agresión a un menor y de poner imprudentemente en peligro. Marvin Burto, el padre de los niños, también fue arrestado y acusado de poner imprudentemente en peligro y permitir lesiones a un menor. Se obtuvo una orden de cateo para la casa de la familia y encontraron pequeñas gotas de sangre por toda la casa, así como muchos agujeros en las paredes que parecían haber sido causados por un martillo. Además, las investigadoras terminaron descubriendo aún más entradas de diario de Shanna, cientos de hecho, que detallaban las golpizas a sus 2 hijos desde 2014. Estas entradas de diario sugerían que existía un alto grado de trauma y abuso físico en el hogar. ¡Qué enferma, perra!, anotando cómo lastimaba a sus hijos. ¿Para qué lo hace? Para poder volver a verlas después y sonreír por todas las cosas horribles que ha hecho. ¡Ugh! Tanto Marvin como Shanna fueron procesados en el Tribunal de Distrito de Fitchburg y se les agregaron nuevos cargos. Shanna Pedrosa fue acusada de asesinato en segundo grado, asalto agravado y agresión a un menor, así como de poner en peligro de manera imprudente a un niño en relación con Julián. La mujer de 37 años se declaró no culpable del cargo de asesinato y se le ordenó permanecer detenida sin derecho a fianza, ya que claramente representaba un riesgo de fuga. Marvin Burto también fue detenido sin derecho a fianza después de declararse no culpable de los cargos de homicidio involuntario, permitir asalto agravado y agresión a un menor y poner en peligro de manera imprudente a un niño. Cuando Julián fue llevado al hospital para recibir tratamiento por sus heridas, inmediatamente fue puesto bajo custodia de emergencia por el Departamento de la Niñez y las Familias. Tenía muchas heridas, cortes, cicatrices y quemaduras. Una herida grande en su cuello había sido cerrada con pegamento instantáneo por Shanna. También se descubrió que Julián estaba extremadamente delgado y desnutrido. Cuando la policía habló con el pequeño en el hospital, él les dijo que él y su hermana en realidad habían sido atacados por abusones cuando los dejaron solos afuera durante una caminata. Supongo que esa es la historia que su madre, Shanna, le contó antes de huir de la casa. Julián también le contó a la policía cómo había intentado con todas sus fuerzas ayudar a su hermanita ese día, pero no pudo porque tenía fracturas en ambas piernas. Dijo que había escuchado a su madre en el baño con su hermana, gritándole. Y luego escuchó que su madre levantó a Sofía y la tiró al suelo. Continuó diciendo que tenía muchas ganas de llamar al 911 para intentar salvar la vida de su hermana, pero ninguno de sus padres se lo permitió. Julián también le dijo a la policía que originalmente su madre se enojó la mañana del 10 de abril porque su hermana Sofía no quería tomar su agua. Sí, al final la mataron porque no quería tomar agua. El niño también dijo que después de la muerte de su hermana, él mismo quería morir para poder estar con ella. Él describió a Sofía como su mejor amiga y dijo que siempre se divertían juntos. Julián permanecería en la UCI durante 10 días y luego sería entregado a su tío, quien vivía cerca de Boston, el hermano de Shanna Pedroso. Y el tío de Julián en realidad también era un trabajador social clínico con licencia. Y él mismo dijo que nunca había encontrado tal brutalidad por parte de uno de los padres en toda su carrera.
Ahora, Shanna había afirmado que educaba a sus hijos en casa, pero en realidad les había enseñado muy poco, si es que algo. El propósito principal de su educación en casa, como estoy segura de que sabes, era lastimarlos y luego ocultar las pruebas. Shanna había golpeado a Sofía y Julián con cinturones, un disco de hockey, una palanca y palos. También estaba muy claro que Shanna sabía que lo que hacía estaba mal porque después de golpear a sus hijos, intentaba cubrirles los moretones con maquillaje. A veces golpeaba a sus hijos tan fuerte que los cinturones de cuero se rompían, y en ocasiones era tan fuerte que los niños casi se desmayaban. Además, Shanna también les negaba comida a sus hijos y los llamaba idiotas, haciéndoles creer que merecían el trato que recibían. La cosa es que, como ya había dicho, la familia nunca estuvo en conocimiento del Departamento de Niños y Familias. La policía solo había sido llamada a la casa unos meses antes de la muerte de Sofía, el 2 de febrero de 2018, pero fue solo porque se había iniciado un pequeño incendio en el sótano de su casa en Stony Brook Road. Había comenzado por una vela cerca de un mueble de televisión en el sótano y la ropa se había incendiado. Sin embargo, uno de los adultos en la casa pudo apagar el incendio antes de que causara demasiado daño o antes de que los servicios de emergencia tuvieran la oportunidad de llegar. Así que, como ya no era necesario que la policía entrara a la casa porque ellos mismos se habían encargado, nadie vio a los niños en ese momento. Así que, aunque Shanna había sido la principal abusadora de ambos niños, en ocasiones Marvin admitió que él también los castigaba con nalgadas. Pero él dijo que solo lo hacía cuando sentía que era necesario, nunca al grado que su esposa, Shanna, lo había hecho. Marvin, quien había trabajado durante mucho tiempo en una empresa de concreto, tampoco estaba en casa durante el día, así que dijo que no tenía idea de la magnitud del abuso que los niños habían estado sufriendo. Dijo que cuando no estaba trabajando durante el día, se veía obligado a vivir en el sótano el resto del tiempo. Shanna era quien principalmente criaba a sus hijos. Los mensajes de texto corroborarían las declaraciones que Marvin había dado a la policía de que vivía en el sótano. Su esposa lo obligaba a vivir ahí abajo. Estos mensajes mostraban que Shanna incluso hacía que su esposo pidiera permiso para subir por cosas como ir al baño, comer y bañarse. Pero Marvin también le dijo a la policía que a menudo escuchaba a su esposa gritar y golpear a sus dos hijos en el piso de arriba, así como los gritos de dolor que estos ataques producían. También admitió que había visto a Shanna golpear a los niños y que había visto moretones en los brazos de Julián. En una de las entradas del diario de Shanna que se encontraron, decía que su esposo Marvin la había amenazado con golpearla en la cara si no dejaba de golpear a los niños. Fuera de eso, no había evidencia de que él hiciera algo para tratar de detener el abuso. Julián diría más tarde sobre su padre: no sé por qué se quedó al margen, pero ella manipuló a todos. Si no fuera por Shanna, habríamos tenido una buena vida solo con mi papá. En diciembre de 2021, Marvin Brito se declararía culpable de su cargo de homicidio involuntario. Su abogada le dijo a la jueza que su cliente se estaba declarando culpable para poder aceptar la responsabilidad de no haber salvado a su hija y de haber defraudado a su hijo. Una fiscal especial asignada al caso también le dijo a la jueza durante la audiencia de Marvin que era un caso muy serio con hechos atroces. Y habló de las fotografías sumamente perturbadoras que se habían tomado de las lesiones de los niños. La fiscal dijo que parecía que estaban pintados de morado desde los hombros hasta las rodillas. La abogada de Marvin además le dijo a la jueza que su cliente quería que tanto su hijo como su hija supieran que lamentaba lo que les había pasado y que sentía no haberlos protegido. También dijo que Marvin tiene muchas esperanzas y que no le gustaría nada más que algún día, cuando Julián lo decida, volver a hablar con su hijo. La fiscalía había solicitado que Marvin fuera sentenciado a entre 12 y 14 años de prisión, mientras que la defensa pidió que solo se le contara el tiempo ya cumplido. Sin embargo, terminó siendo sentenciado a 8 años tras las rejas. Sin embargo, se le descontaron los 1.340 días que ya había cumplido en la cárcel. También estará en libertad condicional durante 3 años después de su liberación y no podrá tener contacto con ningún menor de 18 años. Tampoco se le permite hablar con Julián hasta que Julián cumpla 18 años si así lo desea. Shanna Pedrosa iría a juicio en junio de 2022 y aceptaría un acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de asesinato en segundo grado, así como de agresión y lesiones contra un menor con resultado de lesiones graves y puesta en peligro imprudente de un menor. La prioridad de la oficina del fiscal del distrito era evitar que Julián pasara por la angustia de un juicio y tuviera que revivir todos los terribles detalles de lo que él y su hermana tuvieron que soportar. Así que, en su lugar, querían este acuerdo de culpabilidad. Y Shanna decidió que tenía que declararse culpable porque tenían tantas pruebas incriminatorias en su contra.
Su abogada de hecho dijo que, debido a todos los diarios que se encontraron con la letra de Shanna, si hubiera ido a juicio, su clienta no tenía ninguna posibilidad. Y cito, estaría perdida. La abogada de Shanna la describió como una persona sumamente inteligente, ya que tenía un título en psicología y había trabajado durante 1 año y medio como, escuchen esto, gestora de casos en la Sociedad de Massachusetts para la prevención de la crueldad hacia los niños. Ayudaba a madres y padres primerizos y después trabajó para ayudar a familias con vales de guardería. Irónico, ¿no crees? Sin embargo, Shanna nunca había sido diagnosticada con ningún tipo de enfermedad mental en toda su vida. Julián leería su declaración de impacto de la víctima frente al tribunal durante la sentencia de Shanna y dijo que lo hizo porque quería mostrarle a su madre, a quien solo llamaba por su nombre de pila, que ya no le tenía miedo. Él dijo que había confiado en ella y que ella le falló. Ella había hecho que él y su hermana creyeran que los golpeaba por su propio bien. Él dijo que Shanna merecía algo peor que la pena de muerte y que la cadena perpetua sería demasiado fácil para ella porque recibiría comida y agua, a diferencia de lo que él y su hermana tuvieron. Julián también dijo que le cuesta entender por qué mataron a su hermana y no a él, porque siempre pensó que su madre lo odiaba más a él. Y Shanna miraba a su hijo mientras él leía su declaración, pero Julián se negó siquiera a voltear a verla. Y Julián dijo en su declaración de impacto de la víctima sobre su hermana Sofía, todavía la extraño, ahora tendría 11 años y podríamos hacer aún más cosas juntos. A Julián le tomó 2 años completos, después de la muerte de su hermana, volver a dormir en su propia cama. Así de asustado estaba de Shanna. Julián también dijo que cuando regresó a la escuela, al principio tuvo problemas porque Shanna no le enseñó nada y estaba muy atrasado en comparación con sus compañeros. También dijo que le costó mucho trabajo hacer amigos porque nunca había estado expuesto a ningún otro niño más que a su hermana. Además, Julián ha estado en terapia durante años, y su tío dijo que es resiliente, fuerte y que no está dispuesto a acobardarse ni a quedarse callado. El hermano de Shanna, quien obtuvo la custodia de Julián después de la muerte de Sofía, dijo que su hermana debe rendir cuentas por todo el mal que ha hecho. Dijo que su hermana Shanna se había desmoronado emocionalmente y se había retraído en un estado profundo y tóxico de aislamiento. La chica que yo conocía ha sido enterrada bajo capas de odio, enfermedad mental, adicción y resentimiento, escribió él. Sin embargo, él no dio ningún detalle sobre a qué se refería con su enfermedad mental o adicción. Él dijo que Shanna siempre había sido una persona reservada que había mostrado un comportamiento preocupante y lleno de ira en las pocas ocasiones en que había visitado a la familia. Y siempre había parecido muy controladora con sus hijos. Y en un momento durante la declaración del hermano de Shanna en la corte, donde habló sobre cuánto extrañaba a su sobrina Sofía, Shanna puso los ojos en blanco. Después de declararse culpable del cargo de asesinato, Shanna Padroso fue sentenciada a cadena perpetua. También recibió 5 años adicionales por asalto y agresión y por poner en peligro imprudente a otros. Sin embargo, será elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años, y los 1.149 días que ya cumplió se contaron como parte de su condena. Tampoco debe contactar a Julián hasta que él tenga al menos 18 años. Aunque tengo la sensación de que él no va a querer hablar con ella ni siquiera entonces. Y escucha esto, la abogada de Shanna en realidad le pidió al juez que le dieran custodia protectora cuando llegara a MCI Framingham, la prisión estatal de mujeres. Pero el juez dijo que no iba a tomar una decisión sobre eso. La abogada había pedido custodia protectora para su clienta porque, y cito, la van a matar en cuanto entre ahí. ¿Y entonces? Al final, a Shanna le dijeron que podía esperar hasta 1 año en custodia protectora. Wonder Fund, una organización privada sin fines de lucro que ayuda a niños que reciben servicios del DCF, comenzó a aceptar donaciones para ayudar a pagar los gastos del funeral de Sofía. Bob Pooler, residente de Fitchburg, ayudó a organizar el fondo para el funeral de Sofía y también ayudó a organizar una colecta de juguetes y ropa para Julián Brito. Se realizó una vigilia a la luz de las velas en Riverfront Park en Fitchburg el 13 de abril de 2018 para honrar a Sofía Brito y a su valiente hermano mayor. Muchas personas asistieron a la vigilia por la pequeña niña y el niño que casi nadie sabía que existían. De hecho, nadie que asistió a la vigilia dijo conocer a la familia, pero todos estaban muy tristes por lo que les sucedió a Sofía y Julián. Velas dispuestas en forma de corazón estaban frente a una mesa con fotos de ambos niños y un letrero con las palabras «Defiende a los niños». Los residentes firmaron carteles con oraciones para Sofía y palabras de ánimo para su hermano Julián.
Bueno, gracias por escuchar la historia de Sofía y Julián hoy. Julián fue muy valiente al volver a enfrentarse a su madre en la corte. Ella no solo lo torturó y abusó de él durante años, sino que terminó quitándole la vida a la persona que él más amaba en este mundo. Es tan cruel y es indignante que su padre no hiciera nada para detenerla. Una vez amenazó con golpear a Shanna en la cara. Gran cosa, ni siquiera pudo hacer eso. Salía de la casa todos los días para ir a trabajar y dejaba a sus hijos en sus manos, sabiendo perfectamente que ella los lastimaba constantemente. No hay manera de que no lo supiera, incluso viviendo en el sótano. Había tanto que investigar, tanto por hacer, que algunos casos se han pasado por alto. El sistema y las personas en las que más confiaba para cuidarlo le fallaron. Después del último día en Liverpool, no puedo ir al último piso. La muerte de un niño que soñaba con ser futbolista ahora será objeto de investigaciones locales y nacionales. Arthur Lavingo Hughes nació el 4 de enero de 2014, hijo de su madre, Olivia Lavingo Halcrow, y su padre, Thomas Hughes. Le encantaba ir a la escuela y quería ser un superhéroe, siendo su superhéroe favorito Batman. Arturo también amaba las salchichas envueltas en hojaldre, jugar cricket y quería ser futbolista cuando creciera. Además, adoraba pasar tiempo con su familia extendida. La madre y el padre de Arturo se separaron cuando él tenía alrededor de 2 años y continuaron compartiendo la custodia. Sin embargo, Arturo vivía principalmente con su madre, Olivia. Luego, en febrero de 2019, Olivia apuñaló a su pareja con la que vivía, Gary Cunningham, hasta matarlo después de un largo periodo de violencia doméstica mutua. Esto llevó a que el padre de Arturo, Tomás, se convirtiera en su único cuidador y Arturo se mudó con él a su anexo detrás de la casa de los padres de Tomás. Arturo también tuvo que cambiar de escuela en ese momento y comenzó a asistir a la Dickens Heath Community Primary School. Según la abuela de Arturo, él estaba muy nervioso por todos estos grandes cambios en su vida, pero rápidamente se convirtió en un niño feliz y equilibrado. En agosto de 2019, el padre del pequeño conocería a una mujer llamada Emma Tostin en el sitio de citas Plenty of Fish. Emma sería presentada a Arturo bastante temprano en la relación, y según ella y Arturo se hicieron amigos de inmediato. Pero Emma también tenía un historial de violencia doméstica, tanto como víctima como perpetradora. Ella también tenía 4 hijos propios, 2 de los cuales seguían viviendo con ella. Inicialmente, después de que arrestaron a la madre de Arturo, él todavía tenía contacto telefónico con ella 3 veces por semana. Pero todo esto terminó en octubre de 2019. Su padre, Tomás, había detenido la comunicación no solo entre Arturo y su madre, sino también entre Arturo y su abuela materna y todos los demás de ese lado de la familia. Luego, en diciembre de 2019, la madre de Arturo, Olivia, inició el proceso para restablecer el contacto con su hijo nuevamente. Entonces, el sistema de asesoría y apoyo del Tribunal de Familia y Menores se involucró en su vida. Cuando Arturo regresó a la escuela después de las vacaciones de verano, su maestra decía que no tenía ninguna preocupación con respecto al niño, pero a medida que se acercaba el otoño, notó que Arturo parecía estar menos feliz. Su tío también notó que Tomás se había vuelto mucho más estricto con el niño, y Arturo a menudo tenía mucho miedo de meterse en problemas. Poco después, una funcionaria de la escuela de Arturo organizó una reunión con el padre de Arturo, Tomás, así como con su abuela, debido a su preocupación de que el niño estaba desarrollando una obsesión con cosas como armas, asesinatos y violencia. Arturo se había vuelto muy ansioso y temía que su padre lo abandonara o lo matara. Luego estuvo el incidente que ocurrió durante la pastorela de la escuela, cuando un bebé fue sacado de su cuna, y Arturo se molestó mucho. A principios de 2020, Tomás llevaba a su hijo a múltiples citas médicas, pero nunca se le diagnosticó a Arturo ningún problema de salud mental. Mientras tanto, la pandemia llevó al cierre de todas las escuelas en el Reino Unido y a un confinamiento nacional a finales de marzo de 2020. Fue al inicio de este confinamiento cuando Arturo y su padre empezaron a quedarse con la nueva novia de Tomás, Emma. Después de unas semanas, la madre de Tomás pidió que él y Arturo regresaran al anexo detrás de su casa, pero Tomás se negó y en su lugar decidió que se mudarían con Emma. Pero solo un par de semanas después de empezar a vivir en la casa de Emma en Solihull, el 14 de abril Arturo y su padre pasaron la noche nuevamente en la casa de sus abuelos, después de una discusión entre Tomás y Emma. Solo 2 días después, la pareja se reconciliaría y Tomás y Arturo volvieron a vivir con Emma.
Esto fue a pesar de las preocupaciones de sus abuelos de que Arturo no estaba siendo tratado correctamente en la casa. E incluso intentaron convencer a Tomás de que dejara a Arturo con ellos para que pudieran cuidarlo, pero él se negó. El mismo día que Arturo volvió a vivir con Emma y su padre Tomás, su abuela, Joan Hughes, contactó a los servicios de protección infantil. En cuanto a los moretones que había notado en la espalda de Arturo, así como los rasguños en su cara, la abuela cuestionó la explicación que le había dado Tomás, que era que los moretones habían sido resultado de una pelea de juego entre Arturo y uno de los hijos de Emma. Cuando la agencia fue a la casa de Emma, observaron un rasguño en la cara de Arturo y un moretón desvanecido en su espalda. La trabajadora social les preguntaba tanto a Arturo como a uno de los hijos de Emma qué tan felices y seguros se sentían en la casa en una escala del 0 al 10, siendo el 0 representado como el piso y el techo como el extremo opuesto. Ambos niños, muy seguros de sí mismos, saltaron y señalaron el techo, indicando que se sentían seguros y felices ahí. Por lo tanto, la trabajadora social no vio ninguna señal de riesgo para el menor y el caso se cerró poco después. Durante esta visita al padre de Arthur, Tomás, también se le ofreció un programa de ayuda temprana para ayudar a su hijo a lidiar con su pasado traumático, pero él lo rechazó. Más tarde se descubriría que Tomás y Emma habían instruido a Arthur y al otro niño para que mintieran a los servicios sociales sobre la pelea entre ellos dos y les advirtieron que, si no lo hacían, serían sacados de la casa. El tío de Arthur, Daniel Hughes, se puso en contacto con la policía por los preocupantes moretones en la espalda de Arthur, incluso les envió fotos, pero nunca volvió a saber nada de ellos. La abuela de Arthur también se puso en contacto con su escuela en ese momento e informó sobre la denuncia que se había hecho a los servicios sociales. Esto llevó a que un funcionario de la escuela se pusiera en contacto con la agencia, pero le dijeron que no tenían ninguna preocupación sobre el bienestar de Arthur. Además, el padrastro de Emma Tustin se comunicó con los servicios sociales e hizo una denuncia anónima porque temía por la seguridad de Arthur, pero aún así no se hizo nada. Luego, en mayo de 2020, las cosas solo empeoraron para Arthur. Lo obligaban a quedarse de pie en el pasillo durante horas, a veces hasta por 14 horas, y Emma a menudo le enviaba videos y grabaciones de audio a Tomás de Arthur llorando durante estos castigos. Eventualmente, la pareja incluso instaló cámaras en la casa para poder vigilar a Arthur mientras era castigado, sin necesidad de estar presentes para lidiar con la situación. Emma en realidad tenía más de 200 grabaciones de audio de Arthur angustiado guardadas en su teléfono, incluyendo 2 grabaciones particularmente horribles en las que se puede escuchar al niño llorando diciendo que nadie lo quiere y pidiendo comida. ¡Quiero cenar! ¡Quiero irme a la cama! Y su padre Tomás, quien recibía estas grabaciones de Emma durante el día mientras él estaba en el trabajo, alentaba ese comportamiento. Incluso una vez le dijo a Emma que simplemente lo acabara. La pareja también insultaba repetidamente al niño, llamándolo cosas como comadreja, Hitler, niño demonio y Satanás. Como puedes ver en las grabaciones de video que se tomaron, Arthur era obligado a dormir en el piso de la sala en vez de en la habitación con los otros hijos de Emma. Además de eso, no le permitían comer con el resto de la familia, pero se aseguraban de comer frente a él. En un momento, Emma incluso le dijo a Tomás, «Te quiero a ti, pero no a él», refiriéndose a Arturo. Cuando las escuelas reabrieron en junio de 2020, Arturo no asistió y su padre inventaba excusas para las ausencias del niño. El primer día, les dijo a los funcionarios de la escuela que el niño no había dormido bien, así que no iría. Luego, en los siguientes días, Tomás informó que su hijo estaba perdiendo peso porque no comía bien y que podría desmayarse. Arturo nunca volvería a la escuela antes de su muerte. Durante un periodo de 3 días, del 12 al 14 de junio, Arturo estuvo aislado durante 25 horas en un pasillo, mientras que los hijos de Emma podían verse disfrutando de comida y actividades.
El 15 de junio, Emma hizo una cita en la peluquería y llevó a Arturo con ella, pero una vez que llegaron, hizo que Arturo se quedara de cara a la puerta y no se moviera durante todo el tiempo. La peluquera después describiría al niño como muy delgado y frágil. Sus piernas temblaban y no parecía que pudiera sostenerse de pie por mucho tiempo. Al día siguiente, el 16 de junio, las imágenes de las cámaras de seguridad tomadas en la sala de la casa mostraron a Arturo, quien había dormido en el suelo, viéndose muy débil mientras luchaba por cargar sus cobijas fuera de la habitación. La familia volvería de nuevo a la peluquería. Esta vez, Tomás también iría, y él y Emma se turnaron para gritarle a Arturo mientras estaban allí, casi como si fuera un juego de tenis. La peluquera le daba a escondidas un vaso de agua a Arturo cuando Emma y Tomás no miraban, y dijo que el pequeño se veía absolutamente aterrorizado. Una vez que regresaron a casa ese día, el padre de Arturo, Tomás, salió a hacer unos mandados, dejando al niño en casa con Emma. Alrededor de las 2:30 p.m., Emma le envió un mensaje de texto a Tomás diciéndole que su hijo estaba tirado en el suelo y no se levantaba después de haberse golpeado la cabeza varias veces. Junto con este mensaje, ella envió una foto de Arturo, quien estaba inconsciente y apenas respiraba. Las imágenes de las cámaras de seguridad también mostraron a Emma en ese momento levantando a Arturo e intentando acomodarlo en el sofá. Tomás regresó a casa poco después e intentó darle a su hijo un medicamento. Cuando esto claramente no tuvo ningún efecto porque el niño se había golpeado la cabeza, finalmente decidieron que era momento de llamar a los servicios de emergencia a las 2:42 p.m. Servicio de ambulancias, ¿el paciente está respirando? Apenas. Bien, pero está respirando en este momento, aunque sea... ¿Está respirando, Tom? Solo está tomando grandes bocanadas de aire. Básicamente, cuando el niño de 6 años pisa su ventilador, se golpeó la cabeza. Está bien. Y mientras estaba en el suelo, se golpeó la cabeza otras 5 veces. Está pálido. Tiene un gran chichón en la cabeza. ¿Qué pasa, Rojo? ¿Está despierto? Está medio consciente, pero se golpeó la cabeza bastante fuerte. ¿Está respirando de manera ruidosa o anormal? Respira de manera ruidosa o anormal. Él apenas está ahí, apenas está respirando, está perdiendo y recuperando la conciencia. Le está costando mucho. Básicamente ha estado en el suelo. Mierda, se tiró al suelo con la cabecera en el piso. Estoy tratando de levantarlo en el proceso. Me está dando cabezazos en el proceso. Le daré más refresco. Al principio estaba respirando y parecía un poco mejor. Lo limpié, le puse un poco de agua, traté obviamente de que recuperara un poco de color, pero obviamente vi el chichón en su cabeza que él mismo se hizo. Ya se ha pedido ayuda para él. Está bien. Trata de mantener la calma, por favor. ¿Puedes ponerlo acostado de espaldas? ¿Tiene 6 años? Los paramédicos llegaron a la casa de Emma poco después, y cuando lo hicieron, encontraron a una vecina realizando RCP a Arthur. El niño de 6 años tenía moretones por todo el cuerpo, parecía desnutrido y sus encías estaban sangrando. Emma también estaba ahí, llorando y diciendo que Arthur se había hecho eso a sí mismo después de golpearse la cabeza contra el piso. Pero tanto los paramédicos como la policía sospechaban mucho de lo que Emma les había contado que había pasado. Brevemente, ¿qué pasó? Básicamente, él salió a comprarme un pastel de cumpleaños de Kaikus para los niños. A Arthur le dijeron que sentara en el escalón para pensar, y Arturo se tiró por todo el piso, se golpeó la cabeza contra el radiador, me ha pegado, me ha pateado mientras yo intentaba volverlo a poner en el escalón de pensar. Luego se puso en 4 patas en el piso y le dije que se levantara. Cerré la puerta y todo lo que escuché fue un golpe en el piso. Estaba dándose cabezazos contra el suelo, estando en 4 patas. Le dije, después de darse un cabezazo contra el piso, Arthur, otra vez, si te vas a lastimar, ya le llamé a tu papá. Él dijo, no me importa. En ese momento, él estaba bien. Y luego volvió a bajar la cabeza cuando intenté abrazarlo y levantarlo, y se dio 3 cabezazos contra el piso. Glorieta. La puerta estaba cerrada, así que si vas yo te mostraré. Probablemente estaba por aquí, su cabeza estaba aquí, pero está bien. Es concreto, no hay nadie que se acueste debajo de eso. Pero se ha golpeado la cabeza 3 o 4 veces. Obviamente, entonces debieron haberlo levantado. Se quedó inconsciente. Lo levanté, lo puse en el sofá, le eché agua en la boca. Entonces entras, él se ha golpeado la cabeza 3 o 4 veces. Iba a llevarlo a la cocina, luego me senté en la sala y él se tiró al suelo. Entonces lo escuchaste golpearse la cabeza. ¿Qué hiciste? Salí hacia donde estaba él y le dije que se levantara. Me dijo que no, así que intenté abrazarlo por detrás. Puse mis brazos debajo de él y lo levanté. Y se dejó caer y se golpeó la cabeza otras 3 veces contra el piso. Y cuando lo levanté me golpeó y me pateó mientras yo intentaba quitarlo. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Entonces, ¿y tú te fuiste? Lo levanté del suelo. Sí. Intenté ponerlo en las escaleras solo para que pudiera, pero obviamente su cabeza ya no respondía, así que lo puse directamente de lado. Así que no responde. Sí.
No, porque no recuerdo los últimos 6 meses. Ha golpeado a más niños, ha destrozado esta casa en pedazos. Ha golpeado a su papá, me ha pegado a mí. Cuando la hija se levantó del suelo, aquí en el piso, me dio un cabezazo, lo pateó a él y me ha pegado a mí. Ayer fuimos a la casa de mi amiga y él me empujó por 5 escalones. No eres mi verdadera mamá, te odio. Voy a hacer que mi mamá lo mate, señor. Y aún así, he hecho lo mejor que he podido por esa niña. Tengo que levantarlo del suelo. Es increíblemente repugnante escuchar a Emma hablar de cómo fue maltratada por Arturo, un niño de 6 años. Un niño de 6 años que ahora luchaba por su vida por culpa de ella. El pequeño fue llevado de inmediato al Hospital Infantil de Birmingham, donde los médicos concluyeron que no se podía hacer nada para salvarle la vida. Y el soporte vital de Arturo fue desconectado a la mañana siguiente a la 1 de la mañana. Cuando fue ingresado al hospital, Arturo tenía más de 130 moretones en su cuerpo. También tenía una lesión en la cabeza y había sido envenenado con sal. Se determinó que el trauma severo en la cabeza fue lo que lo mató y probablemente fue causado por sacudir violentamente al pequeño y golpear su cabeza repetidamente contra una superficie dura. Debido a la naturaleza de las lesiones de Arturo y la historia sumamente sospechosa que dieron Emma y Tomás, ambos fueron arrestados la noche del 16 de junio, inicialmente bajo sospecha de agresión, pero más tarde serían acusados de asesinato. Además, enfrentaban 4 cargos de crueldad infantil. Según uno de los padres de los hijos de Emma, ella solo había querido tener hijos desde un principio por la atención que recibía cuando eran recién nacidos y por las ayudas por hijos. El dinero destinado a sus hijos lo gastaba en tatuajes y ropa para ella misma. Este hombre dijo que Emma sabía cómo manipular el sistema y que se ponía a llorar, mentía y decía que su pareja la estaba lastimando si llegaba una trabajadora social. Una vez, incluso afirmó que Emma se había arrojado por la ventana y se rompió la pierna para evitar que él saliera a tomar algo con un amigo para celebrar el nacimiento de su nuevo bebé. Otro de los exnovios de Emma decía que ella se había lanzado desde un estacionamiento cuando él intentó terminar la relación con ella. Esto había resultado en que sus 2 hijos menores se fueran a vivir con su padre. Además de todo eso, Emma también estaba embarazada del bebé de Tomás cuando fue arrestada, pero terminó el embarazo mientras estaba bajo custodia a las 21 semanas. Cuando Tomás y Emma terminaron yendo a juicio, un perito médico testificó que no había manera de que las lesiones de Arturo pudieran haberse autoinfligido. Eso lo diría una especialista en riñones. Para que el cuerpo de Arturo tuviera niveles tan altos de sal, él habría tenido que ingerir 6,5 cucharadas de sal el día en que murió. Aunque la experta no podía ver cómo un niño podría haber hecho esto por sí solo. O Arthur había sido envenenado repetidamente con comida o agua fuertemente contaminada. Al final, Emma Tostin fue declarada culpable de asesinar a Arthur Lavingo Hughes y su padre Thomas fue declarado culpable de homicidio involuntario. Emma fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 29 años. Su padre también recibió cadena perpetua con un mínimo de 21 años. Sin embargo, poco después, el Tribunal de Apelaciones aumentó la sentencia de Thomas a un mínimo de 24 años, considerando que su sentencia anterior era demasiado indulgente. Sin embargo, se negaron a cambiar la sentencia de Emma, considerando que la suya reflejaba sus acciones. Madeline Halcrow, la abuela materna de Arthur, informó que Emma estaba obsesionada con la idea de que Thomas volvería con la madre biológica de Arthur, Olivia, una vez que ella saliera de prisión, y que la única manera de sacar a Olivia de su vida era sacar a Arthur de su vida. Era el niño más feliz. Era muy querido por todos. Y él era mi alegría, mi hijo querido. Tenía un sentido del humor travieso, de verdad lo tenía. Así era. Era simplemente adorable. Arthur era muy intuitivo y debió haber tenido ese presentimiento de que algo malo iba a pasar. Que algo le iba a pasar. Lo que más me perturbaba era que, como dije, había moretones nuevos encima de los viejos. Lo que me dice que esto ha estado ocurriendo desde hace tiempo. Y ya sabes, había moretones amarillos, había moretones morados. Por todas partes. Al verlos, solo me imaginé cuánto dolor debió de haber sentido. Poco después de las condenas de Emma y Tomás, el gobierno anunció que habría una investigación nacional sobre el caso de Arturo. Esta revisión terminaría descubriendo que los servicios de protección infantil habían estado involucrados en la vida de Arturo en varias ocasiones desde 2018, pero le fallaron repetidamente al no intervenir para ayudarlo.
La muerte de Arturo tuvo un impacto significativo en la comunidad local y especialmente entre los aficionados al fútbol. Su equipo favorito, el Birmingham City FC, nombró una zona familiar en el estadio St. Andrew en su honor, y los aficionados corearon su nombre en una marcha por Birmingham antes del partido. También fue homenajeado en varios partidos de fútbol el 4 de diciembre de 2021. A partir de 2020, se anunció un partido anual de pretemporada llamado la Copa Arturo, y una parte de las ganancias del partido se destina a la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. También se plantó un homenaje de 6 árboles cerca de la casa en la calle Cranmore, donde Arturo había vivido. Se llevaría a cabo una vigilia pública afuera de la casa tras su fallecimiento. Un poema de una oficial de policía de Solihull sobre Arturo el superhéroe fue utilizado en una placa conmemorativa familiar para el niño de 6 años, que también se colocó cerca de la casa donde había vivido. La oficial que escribió el poema, Jess Davies, tenía un hijo que era solo 5 meses mayor que Arturo. Ella dijo que el incidente la impactó profundamente y por eso escribió el poema para el pequeño. El poema decía: Arturo, cierra los ojos y lo sentirás cerca, la historia más mágica que jamás escucharás, un superhéroe con la sonrisa más grande. Él vino a este mundo por un corto tiempo. Cómo ama sus dulces y el fútbol también, cantando Keep Right On a sus chicos de azul. El alma más feliz con ojos tan brillantes, la sonrisa más traviesa, una alegría radiante. Los superhéroes son reales, ¿ves? Están aquí para cuidar de ti y de mí, tocan nuestros corazones e iluminan el cielo, pero luego todos debemos decir adiós. Este superhéroe solo pudo quedarse un tiempo. El cielo necesitaba su sonrisa de superhéroe. No debemos estar tristes, porque él tiene trabajo que hacer. El pequeño Arturo les está enviando su amor brillante a todos ustedes. Bueno, gracias por escuchar la historia de Arturo hoy. Me sorprende mucho cuando alguien que ya es madre empieza a lastimar a otro niño, especialmente a uno al que se supone que debe amar y cuidar. Me hace preguntarme si los propios hijos de Emma sufrieron algún castigo cruel a manos de ella antes de la llegada de Arturo. Y aunque Emma fue quien mató a Arturo al final, me alegra que su padre, Tomás, recibiera un castigo casi igual al de ella, ya que él había sido extremadamente cómplice en el maltrato del niño e incluso le dijo una vez a ella que acabara con él. Willow Dunn nació en Brisbane, Australia, el 29 de octubre de 2015. Sus padres eran Naomi Dunn y Mark Dunn. Willow también tenía un hermano que era 3 años mayor que ella. También tenía 3 medios hermanos que eran hijos de su madre, Naomi, de una relación anterior. Y más adelante tendría 6 hermanastros, así como 6 sobrinas y sobrinos. Ahora Willow nació con síndrome de Down, pero a pesar de sus desafíos, seguía siendo una niña feliz. Y desafortunadamente, no hay mucho más que pueda decirte sobre ella, no hay nada más disponible. Pero lo que sí puedo decirte al ver sus fotos es que me imagino que era adorable, cariñosa y divertida, y parecía que le encantaba jugar con sus hermanos. Ojalá pudiera contarte más sobre Willow hoy. Pero desafortunadamente, debido a las circunstancias, simplemente no hay más información sobre ella. Así que solo una semana después de que Willow nació, su madre, Naomi, lamentablemente falleció. Naomi falleció el 5 de noviembre de 2015 debido a coágulos de sangre que sufrió durante el nacimiento de Willow. Ahora, después de la muerte de su madre, Willow y su hermano fueron enviados a vivir a la casa de una tía y un tío, y por lo que se sabe, eran felices allí. La tía y el tío estaban tratando de obtener la custodia permanente de Willow y su hermano. Pero aproximadamente un año después, su padre, Mark, llevaría a los niños de regreso a su casa y permanecerían bajo su custodia. Antes de fallecer, la madre de Willow, Naomi, tenía una mejor amiga llamada Shannon White, a quien conocía desde que ambas eran niñas. Habían crecido juntas y habían sido las mejores amigas durante años. Tanto así que Shannon fue la dama de honor en la boda de Naomi y Mark en 2014. Y después de que nació Willow, Shannon no dejaba de elogiar sus fotos cuando Naomi publicaba algunas en Facebook. Shannon comentó: "La bebé de mi mejor amiga, Willow, es un alma tan hermosa. No puedo esperar para conocerla. Adorable. Naomi, has hecho un trabajo increíble con un embarazo tan lleno de altibajos. Eres una gran mamá y una amiga increíble. Te quiero." Naomi respondió: "Ay, me haces llorar. Te quiero mucho." Incluso había una publicación que Shannon hizo en 2014 diciendo: "Todavía tengo a mi mejor amiga de hace 19 años, Naomi. Como puedes ver, las dos eran muy unidas."
Pero luego, aproximadamente 18 meses después de que Naomi falleciera en 2017, Shannon se mudó de su casa en Adelaida y se mudó a la casa de Mark Don en Bent Road, Cannon Hill, Brisbane. Mark y Shannon apenas unos meses antes habían decidido comenzar una relación. Y cuando Shannon se mudó con Mark, llevó consigo a su hija de 19 años, Talia, así como a su hijo de 12 años. Y Shannon tenía otros hijos también. De hecho, tenía 4 hijas adultas a las que dejó atrás cuando se mudó. Y todas estas hijas afirmaron que no han hablado con su madre en años. Shannon parecía integrarse bien en la familia. Estaba disfrutando su nueva vida en Brisbane y también se llevaba bien con los hijos de Mark. De hecho, Shannon había publicado muchas fotos en su Facebook con su nueva familia. En esta, Willow parecía haber encontrado una nueva madre amorosa después de perder a la suya. La nueva madre de Willow, Shannon, también escribiría junto a una foto de ella, absolutamente hermosa, una niña preciosa. Y junto a una foto de Mark sosteniendo a Willow, ella escribe, un par de mis personas favoritas, el amor de mi vida. Así que la familia parecía feliz porque la relación entre Mark y Shannon también iba bien. En Facebook habían publicado numerosas fotos juntos y siempre se etiquetaban en memes cariñosos y cursis. Y la familia de Shannon incluso adoraba a Mark y a su familia. A menudo le decían a Shannon lo guapo que era Mark. Pero luego, el 25 de mayo de 2020, los servicios de emergencia fueron llamados a la casa. Esto fue alrededor de las 9:20 de la mañana. Les habían dicho que una niña de 4 años había muerto repentinamente, pero realmente no sabían qué esperar aparte de eso. Y lo que encontraron cuando llegaron allí fue peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. En la habitación trasera de la casa que la familia rentaba estaba Willow, acostada en su cuna, y ella ya había fallecido. Y ella ya llevaba muerta algún tiempo. Y la razón por la que los primeros en responder lo supieron de inmediato fue porque parecía que las ratas habían empezado a comerse la carita de la pequeña Willow. Su cuerpo estaba gravemente desnutrido y tenía úlceras por presión, algunas tan graves que llegaban hasta el hueso, al punto de que el hueso estaba expuesto. Era evidente que Willow había sido dejada ahí por un buen tiempo. Y Mark Don supuestamente les preguntó a los paramédicos cuando llegaron a su casa, «Estoy en problemas, ¿verdad?» Sí, lo estás, amigo. Un investigador de hecho diría, en mi experiencia, los paramédicos y los oficiales de policía, en general, son personas bastante resistentes, pero te aseguro que se enfrentaron a una escena impactante. Eso se quedará con ellos por muchos años. Así que Mark y Shannon, y en realidad también la hija adolescente de Shannon, porque tenía 19 años, era legalmente una adulta en ese momento, todos dejaron a la pequeña Willow ahí para que se pudriera en su cuna. Ella había estado indefensa y estaba ahí, muriendo de hambre. Llevaba semanas, o quizá hasta meses, sufriendo así para que se le formaran llagas por presión tan grandes que llegaban hasta el hueso. Mark fue arrestado el mismo día que se descubrió el cuerpo de Willow y fue acusado de asesinato. Y por suerte, Queensland acababa de agregar una nueva definición de asesinato y ahora incluía la indiferencia temeraria ante la vida humana, que fue con lo que terminaron acusando a Mark. Mark le dijo a las autoridades que descubrió que Willow había muerto el sábado 23 de mayo, pero no decidió llamar a los servicios de emergencia hasta el lunes 25 de mayo. ¿Por qué razón? No tengo idea, aún no lo ha dicho. Y aunque Mark había sido arrestado, la madrastra y la hermanastra de Willow seguían libres. Y según la información que se le daba al público, no había razón para creer que alguna de ellas estuviera involucrada en la muerte de Willow. Pero ellas vivían ahí, y si vives ahí, no hay manera de que no sepas que hay una niña literalmente muriéndose de hambre y pudriéndose en la habitación de al lado. Pero no te preocupes, unos días después, Shannon fue arrestada y también fue acusada de asesinato. Y una vez que fue arrestada, Shannon no tuvo problema en decirle a la policía que no necesitaba cuidar a Willow porque no era su responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque no era su hija biológica, por supuesto. Esta era la hija de su mejor amiga, su mejor amiga. Se fue a vivir con el esposo de su mejor amiga después de que ella murió y luego mató a su pequeña, la niña por la que su mejor amiga Naomi murió al traerla a este mundo.
Ahora, uno de los muchos problemas con la declaración de Shannon sobre no tener que cuidar a Willow porque no era su hija biológica era que el hermano de 7 años de Willow parecía estar bien cuidado. No parecía haber señales de maltrato hacia él en absoluto. Y una amiga de la familia diría que Shannon, por supuesto, adoraba absolutamente a sus propios hijos. Así que solo era un monstruo con una dulce niña con síndrome de Down que había perdido a su propia madre. Shannon también le dijo a la policía que su hija de 19 años, Talia, en algún momento se había encargado de cuidar a Willow. Ella la había ayudado a bañarse, alimentarse y cambiarle los pañales. Pero por razones desconocidas, ella también dejó de cuidar a la pequeña en algún momento y la dejó ahí para que se las arreglara sola. También se descubrió que Willow no estaba registrada por su síndrome de Down en el NDIS, el Plan Nacional de Seguro por Discapacidad. Esto ayuda a conectar a las personas con discapacidad en Australia con los recursos necesarios, así como con la financiación requerida para los gastos médicos. Dicho esto, es probable que Willow no estuviera recibiendo los servicios que necesitaba. Y entre eso y que su madrastra no quería cuidarla, estaba siendo gravemente descuidada. Y cuando Mark habló con la policía, dijo que esto había sucedido porque no podía manejar las necesidades especiales de su hija y que se había deprimido gravemente después de la muerte de su esposa. Sí, o sea, estaba tan deprimido que no podía cuidar a su hija que lo necesitaba, pero no estaba tan deprimido como para salir con la mejor amiga de su esposa. Y también tener un nuevo bebé con ella. Porque parece que lo que pasó es que Mark y Shannon recientemente le dieron la bienvenida a su propio hijo al mundo el 30 de agosto de 2018. Su bebé estaba feliz y sano y claramente era adorado por ambos padres. Shannon también había publicado numerosas fotos de ella y su nuevo bebé en Facebook, incluyendo un video reciente de él jugando felizmente con sus juguetes en el piso, mientras que Willow probablemente estaba acostada en su cuna en la otra habitación. Así que la pequeña Willow, de 4 años, fue dejada para morir de hambre y básicamente pudrirse, mientras su padre y su nueva madrastra consentían a su nuevo bebé. Mark también había prohibido que los otros hijos de su esposa vieran a Willow. Además, bloqueó sus números de teléfono y sus perfiles de Facebook. Cuando la policía estuvo en la casa de la familia el día que encontraron a Willow, también notaron que había juguetes, incluyendo un tren de juguete, peluches, un castillo rosa de princesa, entre otros, que habían sido dejados para tirar a la basura. Es probable que esos fueran los juguetes de Willow que estaban tirando, aunque sinceramente me sorprende que no lo hayan hecho antes, considerando la forma en que la trataban. Cuando se realizó la autopsia de Willow, se descubrió que había muerto no solo por una desnutrición severa, sino también por llagas por presión infectadas. La habían dejado ahí tanto tiempo, indefensa y con dolor, que prácticamente no tenía tejido muscular alrededor de la boca, no tenía comida en el estómago y estaba gravemente deshidratada. Aunque las llagas por presión estaban en todo el cuerpo de Willow, la mayoría se encontraron en su espalda. La gran cantidad ahí sugiere que no podía moverse en absoluto. También tenía llagas profundas que llegaban hasta el hueso pélvico, y esto probablemente fue causado por el roce repetido del pañal, ya que no podía moverse. Un doctor que examinó el cuerpo de Willow diría que si una niña puede moverse, aunque sea un poco, y cambiar de posición, esto mejora inmediatamente la circulación o el flujo sanguíneo en esa área y ralentiza o revierte esas llagas. El cuerpo de Willow también mostró signos de pancreatitis, y esto habría sido causado por su mala nutrición y deshidratación severa. Se descubrió que la última vez que Willow había visto a un doctor fue en 2018, y en ese momento parecía normal, animada y saludable. Y en el momento en que fue al doctor, su estatura estaba en el percentil 25. En el momento de su muerte, ella estaba solo en el percentil 5. Así que Willow de repente dejó de crecer. Y según el doctor, este tipo de caída drástica habría tardado al menos 8 meses en producirse. Tanto Mark Dunn como Shannon White recibieron más cargos el 20 de julio de 2022. A cada uno se le imputó un cargo adicional de crueldad infantil. A Shannon también se le acusó de posesión de drogas peligrosas, aunque no está claro qué tipo de drogas eran ni cuáles fueron las circunstancias relacionadas con ese cargo. El magistrado Mark Nolan remitió a Mark y Shannon a juicio en la Corte Suprema en una fecha que aún no se ha decidido.
Si son declarados culpables de asesinato, ambos enfrentarán sentencias obligatorias de cadena perpetua con un mínimo de 20 años en prisión. Los vecinos de la familia quedaron impactados al enterarse de la muerte de Willow. Fueron a la casa para dejar flores para la pequeña y dijeron que ni siquiera sabían que una niña vivía ahí. La familia se había mudado ahí aproximadamente un año antes. Se anunció que la Comisión de Familia y Niñez de Queensland realizaría una investigación independiente sobre la muerte de Willow. La investigación analizará en qué falló el sistema. Y se ha dicho que el Departamento de Seguridad Infantil había sido notificado sobre Willow en más de una ocasión. Pero la ministra de Seguridad Infantil, Dee Farmer, se ha negado a confirmar si la familia ya figuraba en sus registros o no. Si este fuera el caso, entonces, ¿cómo se permitió que Willow llegara a estar en tan malas condiciones sin que nadie la revisara? Luego, en junio de 2022, Shannon White decidió solicitar la libertad bajo fianza en la Corte Suprema de Brisbane. Ella argumentó que el caso por asesinato imprudente era débil y que su juicio no se llevaría a cabo en mucho tiempo. La abogada de Shannon, y espero estar pronunciándolo correctamente, o como lo llamaríamos nosotros, una abogada penalista aquí en Estados Unidos, también le dijo al juez que había un caso débil de asesinato imprudente contra Shannon. Pero sí estuvo de acuerdo en que probablemente había un caso lo suficientemente sólido por homicidio involuntario. Ella dijo que su clienta podría recibir solo una sentencia de 6 años de prisión si es declarada culpable de homicidio involuntario. Y se esperaba que este caso tan importante tardara hasta un año en resolverse, y su clienta ya había pasado 2 años en la cárcel. El juez David Bodies no estuvo de acuerdo en que el caso contra Shannon fuera débil y rechazó su solicitud. Ahora, en cuanto a la otra preocupación de la abogada sobre cuánto tiempo llevaba Shannon en la cárcel y cómo no quería que cumpliera más tiempo del necesario, el juez dijo que, incluso si fuera declarada culpable del cargo menor de homicidio involuntario, estaba seguro de que cumpliría más de 6 años de prisión. Y Shannon White, ahora de 45 años, fue vista en la sala del tribunal secándose las lágrimas. Algunos de los hermanos y hermanas mayores de Willow lamentaron su muerte. El hijo adulto de Naomi Dawn habló sobre su media hermana en Facebook en los días posteriores a su muerte, diciendo: «Descansa en paz, Willow. Es tan desgarrador que las cosas hayan terminado así, pero siempre estarás en nuestros corazones. Vuela alto con mamá». En junio de 2020, Willow Dawn fue recordada en un homenaje público realizado por personas que no la conocían. El homenaje se llevó a cabo en el Parque Cannon Hill por la comunidad de síndrome de Down de Brisbane. La familia de Willow dio su bendición al evento, pero decidió no asistir. La organizadora del evento dijo: «Ninguna de nosotras conocía a Willow, y si lo hubiéramos hecho, quién sabe, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero solo ver el amor y el apoyo de todas por una niña que nadie conocía, pero que tiene un gran lugar en nuestros corazones». Muchas de las asistentes al memorial tenían hijos propios con síndrome de Down. Una madre en particular, cuyo hijo tenía síndrome de Down, dijo: «Piensas en lo inocentes y puros que son todos los niños, pero los niños con síndrome de Down solo dan amor». La comunidad del síndrome de Down también mostró su apoyo a una vigilia en línea realizada para Willow. Las organizadoras pidieron a la comunidad que encendieran una vela en memoria de Willow y publicaran homenajes en línea usando el hashtag HerNameIsWillow. Y Mark Dunn y Shannon White aún no han ido a juicio y ambos siguen detenidos en la cárcel. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Willow hoy. Estaré pendiente de las actualizaciones sobre este caso una vez que llegue a la corte. Esto es horrible y realmente me pregunto por qué la hija de 19 años que se decía que vivía en la casa no hizo nada ni le dijo a nadie, especialmente considerando que ella había sido quien ayudó a cuidar a Willow por un tiempo. ¿Y cómo puede alguien pasar de ser una madrastra amorosa a descuidar por completo a su nueva hijastra? La misma con la que acababan de tomarse todas esas fotos amorosas y las publicaron en sus redes sociales. Y era la hija de su mejor amiga. No tiene sentido para mí. Y es tan triste que esta pequeña, que está tan llena de amor, haya tenido que pasar por tanto dolor. Así que si te gusta el True Crime y quieres oírme contarlo, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es 2 o 3 veces por semana. Y no olvides revisar el enlace en la caja de descripción aquí abajo para que también puedas ahorrar hasta un 30% en analuisa.com. Gracias por ver A Wicked World Today. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós.